Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar trabajando con otra función a la cual le queremos encontrar la inversa y a la vez graficarla. Entonces, en este caso nos dan esta función raíz de 2x menos 5 y nos dicen que encontremos la inversa y que comprobemos que sí realmente es la inversa y que después hagamos la gráfica de la función original y su inversa. Entonces, recordando lo que vimos, pues para encontrar la inversa hay tres pasos, ¿verdad? Paso número 1 consistía en renombrar a f de x como y. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir pues que arriba nos va a quedar y igual a raíz de 2x menos 5. Paso número 2. Pues aquí nos vamos a encargar de despejar a nuestra x. ¿Sí? Entonces, obviamente para poder despejar esto, elevamos al cuadrado. Entonces aquí nos queda y cuadrado es igual a 2x menos 5. Luego, para quitar el 5, sumo de ambos lados. Y cuadrado más 5 es igual a 2x y luego dividimos entre 2. Voy a poner así, sume 5, dividí entre 2 y entonces aquí a la hora de dividir entre 2 lo voy a poner ya volteado, nos queda y cuadrado más 5, todo esto dividido 2. Y eso quiere decir ya que en nuestro paso número 3 pues cambiamos nosotros a x por f inversa de x y entonces cambiábamos después a las y por x, ¿verdad? Entonces eso quería decir que aquí nos iba a quedar, y lo voy a poner de un solo en otro color, nos queda f inversa de x es igual a x al cuadrado más 5 dividido 2. Y ojo, la inversa siempre tiene que quedar en términos de x. Pues si la función original está en términos de x. Entonces ya lo tenemos ahí lista. Lo que nos hace falta nada más es la parte de comprobar. Y en la parte de la comprobación uno decide cuál de las dos aplicar. Si ustedes quieren hacer la inversa metida aquí o esta metida en las x de esta. Y ahí son bastante libres de elegir qué camino quieren escoger. Entonces, pues bueno, voy a hacer una. Voy a hacer yo f composición f inversa aplicado a x. Es decir, voy a agarrar la roja y la voy a sustituir en las x de la f. Ustedes pueden hacer la otra, a ver si les sale. Entonces aquí nos queda, esto es lo mismo que f aplicado a f inversa de x. Entonces viéndolo así, aquí nos queda f aplicado a, ¿quién es la inversa? Es la rojita. Entonces aquí nos queda x al cuadrado más 5 dividido 2, ¿verdad? Y todo esto, y ya, solo esto. Ahora, tengo que agarrar yo esto y meterlo en las x de esta. Entonces le vamos a poner un color también a esta, un color como, no sé qué color eso de aquí, este, el verdecito. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora al evaluarla, aquí nos va a quedar raíz cuadrada de 2 multiplicado con x, pero ahora nuestra x, ¿sí? F evaluada en esto es 2 por esto menos 5, ¿verdad? Entonces 2 por x al cuadrado más 5 dividido 2 y todo esto menos el 5, ¿verdad? Y ahí está la evaluación. Ahora simplificar porque yo tengo que lograr que todo esto me dé x. Entonces aquí nos queda raíz cuadrada de 2 entre 2 se va y nos queda x al cuadrado más 5 menos 5. Este y este también se eliminan y entonces aquí ya nos queda simplemente raíz de x al cuadrado, que en este caso esa raíz de x al cuadrado, pues podemos decir que es x. Para entender por qué en el video nos queda justamente x, hay que recordar algo que nosotros vimos cuando hablamos de la función inversa. Y en la función inversa dijimos lo siguiente, que si nosotros tenemos una función que tiene dominio A y contradominio B, y esta función era biyectiva porque pasaba nuestra prueba de la recta horizontal, lo cual en el caso de la raíz, pues nosotros sabemos que esta raíz de 2x menos 5 pasa esa prueba de la recta horizontal. Sabíamos entonces que la función inversa tenía como característica que iba a tener como dominio al contradominio de f. ¿Sí? Entonces el contradominio de f se volvía el dominio de f inversa y a su vez el contradominio, perdón aquí, el contradominio de la inversa era quien se convertía al final de cuentas en el dominio de f. ¿Sí? O estaban cruzados. Dominio de f era el contradominio de la inversa
y el contradominio de f era el dominio de la inversa. Eso quiere decir que si nosotros recordamos cómo calcular justamente los dominios de una función, pues nosotros sabemos que aquí, para que la x sea válida, se tiene que cumplir que 2x menos 5 sea mayor o igual que 0. Esto quiere decir que x debe de ser mayor o igual a 5 medios. Por lo tanto, nuestro dominio sería justamente, lo voy a poner para acá, todos los números que van de x pertenecientes al intervalo de 5 medios a infinito. Y el contradominio o los valores de y que esto me va a devolver, pues serán y perteneciente a todos los números que van del 0 en adelante, porque la raíz siempre me devuelve números que son positivos. Eso quiere decir entonces aquí algo importante, que cuando yo trabajo con la inversa, pues como están cruzados, el dominio de la inversa ahora sería las x, ¿verdad?, que pertenecen al intervalo de 0 a infinito. Y en el caso del contradominio serían todos los valores de y que pertenecen de 5 medios a infinito. Entonces recordemos esto de la inversa. El dominio de f se convierte en el contradominio de la inversa y a su vez el contradominio de f se convierte en el dominio de f inversa. Con esto aquí claro, pues entonces nosotros ya podemos decir lo siguiente. Como nosotros en el video lo que hicimos es f con posición la f inversa de x, pues démonos cuenta de algo. Cuando nosotros introdujimos el f inversa de x, ¿verdad?, se lo aplicamos a esta, a la rosadita. Entonces yo ya sé que las x que esto está aceptando desde aquí, estas son x que pertenecen al intervalo de 0 a infinito. Entonces, por eso es que yo digo que cuando a mí me queda dentro del dominio, ¿sí?, en esa última línea, raíz cuadrada de x al cuadrado, pero yo sé que esto me da valor absoluto de x, como yo ya sé que las x tenían esta restricción, y si recuerdo mi definición de valor absoluto, que me decía que el valor absoluto de x es igual a x para valores de x mayores o iguales que 0, o menos x para valores de x menores que 0, pues caigo justamente a esta condición. Para valores de x mayores o iguales que 0, nos devuelve solamente el valor asociado a las x. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica? Aquí no me voy a hacer tantas bolas en la gráfica, ni voy a hacer tablitas, ni nada. Esta gráfica que está aquí es raíz. Yo ya sé algo de la raíz. La raíz, haciendo aquí x y y, esta es la gráfica de raíz de x. Pero obviamente esta tiene cosas ahí adentro, tiene corrimientos. Entonces yo voy a analizar el dominio. Porque si yo analizo el dominio de esta función, para que esto exista, 2x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resuelvo esto, x mayor o igual a 5 medios. Entonces yo voy a graficar a esta a partir de que las x valen 5 medios. Entonces es esta gráfica, por decirlo así, solo que corrida hasta 5 medios. Entonces vamos a ir nosotros a hacer la verde. En 5 medios, que es 2.5, le voy a poner aquí sus 5 medios. Y a partir de aquí, la gráfica. Si quieren ser más precisos, pues pueden hacer lo mismo de antes, empezar a evaluar. Por ejemplo, después del 5 medios, obviamente para que sea válido después de 2.5. Supongamos que ustedes quieren sustituir, aquí está el 3, 4, 5. 2 por 5, 10. Menos 5 es 5. O sea, aquí 5, ustedes están en 10. Obviamente es un poco más extendida, pero lo que me interesa es la forma. Ahora, ya tengo esta. ¿Qué hago yo para obtener la inversa? Pues si se recuerdan, si yo graficaba aquí una recta y igual a x, pues la inversa es la que salía de hacer un giro alrededor de esta. Entonces, toda esta verdecita, ustedes vienen esta verdecita y la giran para acá, pues ahora esa verdecita nos aparece justamente en 5 medios, pero en 5 medios aquí, en y, ¿sí? Y entonces nos aparecen para acá, ¿sí? Porque simplemente es el espejo de esta, o de esta, sobre esta, o de esta, sobre esta. Eso es lo que hace la inversa, que sería una forma más rápida de graficar. Evidentemente esto no es de escala. Esa es la idea, sin pasar tanto por las tablas y que nos queden precisas, sino saber simplemente que utilizando una recta a varía, y igual a x, yo puedo fácilmente encontrar la inversa sin necesidad de decir, ah, bueno, tengo que hacer esto. Ojo con este, porque la inversa, acuérdense que también tiene que ser biyectiva. Entonces yo no dibujo toda la parábola,
sino que solo dibujo el pedazo de parábola que hace que esto sea inverso. Es decir, para valores de x mayores o iguales a 0, para ese pedazo yo voy a considerar la inversa de la función. Y pues bueno, entonces con eso terminamos este video de la gráfica de la función inversa y cómo encontrar una inversa.